En este video utilizaremos las tablas de vapor para resolver tres ejercicios. El primer ejercicio dice: un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.005 metros cúbicos de agua líquida y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua, en equilibrio a 600 kPa. Se transmite calor a presión constante hasta que la temperatura llega a 200 grados Celsius. Inciso A: ¿cuál es la temperatura inicial del agua? Inciso B: calcule la masa total de agua. Inciso C: calcule el volumen final. E inciso D: indique el proceso en una grama PV con respecto a las líneas de saturación. Entonces aquí tenemos el bosquejo del cilindro émbolo, en el cual tenemos agua líquida y vapor de agua, y se calienta a presión constante. En este caso vamos a empezar con el inciso A: ¿cuál es la temperatura inicial del agua? Para ello vemos que el problema nos dice que tienen un volumen de agua líquida y un volumen de vapor de agua. Entonces tenemos una mezcla bifásica, una mezcla saturada líquido-vapor. Por lo tanto, para determinar la temperatura inicial del agua, como tenemos la presión de 600 kPa, nos vamos a ir a la tabla A5, y la temperatura inicial del agua T1 va a ser igual a la temperatura de saturación a 600 kPa, y le corresponde un valor de 158.83 grados Celsius. Este sería el valor correspondiente a la temperatura inicial del agua. Para el inciso B nos pide que calcule la masa total del agua. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, para calcular la masa total del agua, sabemos que la masa total, que voy a representar con la letra M subíndice T, pues va a ser igual a la masa del líquido más la masa del vapor. ¿Cómo es que determinamos las masas si tenemos los volúmenes? Recordando que el volumen, al dividirlo por la masa, obtenemos el volumen específico, donde este volumen específico lo podemos determinar de las tablas termodinámicas. Entonces vamos a ver que la masa, por lo tanto, de cada fase va a ser igual a el volumen sobre el volumen específico. Por lo tanto, para la masa del líquido va a ser igual al volumen del líquido entre el volumen específico del líquido saturado. Este volumen es 0.005 metros cúbicos, y los volúmenes específicos, como tenemos la temperatura, lo vamos a obtener de la tabla 5. Entonces el BF de la tabla A5 a 600 kPa le corresponde un valor de 0.01101 metro cúbico por kilogramo. Entonces vamos a tener que la masa, después de hacer el análisis de unidades, metro cúbico sobre metro cúbico nos da la unidad. Tendríamos que la masa es de 4.541 kilogramos. 4.541 kilogramos. Esa sería la masa del líquido.
Hacemos lo mismo para la masa de vapor. Va a ser igual al volumen del vapor entre el volumen específico del vapor saturado. Va a ser igual a, tenemos aquí de 0.9 metros cúbicos entre el BG a 600 kilopascal de la tabla 5 le corresponde 0.3156 metro cúbico por kilogramo. Y vamos a obtener un valor de metro cúbico sobre metro cúbico nos da la unidad. Y el valor correspondiente a la masa de vapor es de 2.852 kilogramos. Entonces, ya teniendo los dos valores de la masa, lo único que tenemos que hacer es sustituirlo aquí. Sería 4.541 más 2.852. Nos va a dar que la masa total de agua sería de 7.393 kilogramos. Pues con eso queda resuelto el inciso B. Para calcular el volumen final, vamos a volver a usar esta fórmula donde el volumen sobre la masa es el volumen específico. En el estado final yo tengo que sería la presión de 600 y la temperatura de 600 kilopascal es la presión y la temperatura de 200 grados Celsius. Entonces resolvemos el inciso C. En ese punto sabemos que la presión es constante, es 600 kilopascal. Y la temperatura 2 es de 200 grados Celsius. Hay que identificar la fase en la cual está ¿por qué? Porque nos están pidiendo el volumen. Entonces, si nosotros vemos la manera en cómo vamos a determinar el volumen en el estado final pues va a ser igual a la masa total de agua por el volumen específico en el estado 2. Necesitamos el volumen específico en el estado 2, pero para ello necesitamos determinar la fase para saber de qué tabla lo vamos a leer. Nos vamos a ir a la tabla A5. Y la temperatura de saturación a 600 kilopascales es lo que se obtuvo para el inciso A, es este, 158.83 grados Celsius. Entonces, 158.83 grados Celsius. La temperatura 2 está por arriba de la temperatura de saturación. Entonces, el estado final es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Cuando es vapor sobrecalentado, nos vamos a ir a la tabla A6. De la tabla 6, en el bloque de 0.6 megapascal y la temperatura de 200 grados Celsius, vamos a obtener el valor del volumen específico de 0.35212 metro cúbico por kilogramo. Entonces, ya teniendo ese dato, lo único que tenemos que hacer es sustituirlo aquí. El volumen va a ser igual. La masa es de 7.393
7.393 kilogramos, que multiplica a 0.35212 metro cúbico por kilogramo. Kilogramos sobre kilogramos nos da unidad. Y por lo tanto vamos a tener que el volumen en el estado final es de 2.603 metros cúbicos. Entonces este sería el resultado para el inciso C. El último inciso nos pide que indiquemos el proceso en un diagrama presión-volumen específico con respecto a las líneas de saturación. Aquí tenemos el diagrama presión-volumen específico y vamos a indicar el proceso. En el estado 1 es mezcla saturada líquido-vapor, entonces este sería el punto 1. Mezcla saturada líquido-vapor. Y se calienta a presión constante, entonces es una línea horizontal, hasta el estado 2 que es vapor sobrecalentado. Este sería el punto 2. Y ahí quedaría indicado el proceso. El siguiente ejercicio dice: se deja enfriar vapor de agua sobrecalentado a 180 CIA y 500 grados Fahrenheit a volumen constante hasta que la temperatura baja a 250 grados Fahrenheit. En el estado final, calcule inciso A, la presión, inciso B, la calidad e inciso C, la entalpía. También muestra el proceso en un diagrama temperatura-volumen específico con respecto a las líneas de saturación. Para resolver el inciso A, el inicio sabemos que es vapor sobrecalentado. Para el estado final, el único dato que tenemos aquí es de que la temperatura corresponde a 250 grados Fahrenheit. Otro dato que podemos determinar es a partir de que te dice que es a volumen constante. Es un recipiente rígido a volumen constante. Eso significa que el volumen específico no va a cambiar. El volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. Entonces aquí ya voy a tener la segunda propiedad que me va a ayudar a determinar en qué fase se encuentra el estado final. Para calcular el volumen específico 1, nos vamos a ir a la tabla A6E, que es la de vapor sobrecalentado, y con los datos de presión de 180 PSI y la temperatura vamos a obtener el volumen específico. Entonces nos ubicamos en el bloque de 180 CIA y a la temperatura de 500 grados Fahrenheit obtenemos que el volumen específico es de 3.0433 pie cúbico por libra masa. Entonces este es el volumen 2. Volumen específico 2, 3.0433 pies cúbicos por libra masa. Para identificar la fase nos vamos a ir a la tabla A4E, porque aquí tenemos la temperatura. Entonces de la tabla A4E a la temperatura de 250 grados Fahrenheit se va a leer el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado para comparar con este valor.
Entonces, el BF a 250 grados Fahrenheit le corresponde un valor de 0.017 pie cúbico por libra masa. Y el BG es un valor de 13.816 pie cúbico por libra masa. El valor de 3.0433 está entre estos dos, por lo tanto el estado final es una mezcla saturada de líquido-vapor. Por lo tanto, como es una mezcla saturada de líquido-vapor, de la misma tabla A4E, vamos a obtener que la presión en el estado final va a ser igual a la presión de saturación a la temperatura de 250 grados Fahrenheit y le corresponde un valor de 29.844 CIA. Ahora pasamos al inciso B, que nos piden la calidad. Para calcular la calidad vamos a percatarnos que tenemos los volúmenes específicos en el punto 2 y además que es B2 y también los BF en dicho punto, BF y BG. Por lo tanto, la calidad la calculamos con los volúmenes específicos de la siguiente forma. La calidad en el punto 2 va a ser el volumen específico 2 menos el volumen específico a 250 grados Fahrenheit entre el BFG a 250 grados Fahrenheit. El B2 es 3.0433 menos este BF es el que está acá, 0.017. Las tablas del libro de termodinámica de Cengel no trae el volumen específico FG, pero recordemos que si yo quiero calcular el volumen específico FG, simplemente es la resta entre el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado. Por lo tanto, tendríamos el valor de 13.816 menos 0.017. Y la calidad en el estado final es de 0.219. ¿Sí? Ahora para el inciso C nos piden la entalpía. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la entalpía? Es utilizando la calidad. La entalpía en el estado final va a ser igual a la entalpía F, la entalpía de líquido saturado a 250 grados Fahrenheit más la calidad que se calculó en el inciso anterior por la HFG a 250 grados Fahrenheit. Entonces, esas entalpías salen de la tabla A4E. Por lo tanto, tendríamos que la entalpía sería igual a la HF a 250 grados Fahrenheit es de 218.63 más aquí es 0.219 que multiplica al HFG que es de 945.41 y obtenemos un valor de 425.7
BTU por libra masa. Entonces, esa sería la entalpía en el estado final. Ahora vamos a indicar el proceso en un diagrama temperatura-volumen específico. Para ello, vamos a ver que en el estado 1 es vapor sobrecalentado, entonces estaríamos en este punto. Este sería el estado 1, el cual tiene una temperatura de 500 grados Fahrenheit, ¿sí? Y se va a enfriar a volumen constante hasta la temperatura de 250 grados Fahrenheit. Y entonces ahí quedaría indicado el proceso en un diagrama temperatura, volumen específico. El último ejercicio dice que tenemos un tanque rígido en un inicio. Contiene 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados Celsius. En ese estado, 25% del volumen es ocupado por agua y el resto por aire. Ahora se aplica calor al agua hasta que el contenido del tanque es solo vapor saturado. Determine, inciso A, el volumen del tanque e inciso B, la temperatura y presión finales e inciso C, el cambio energético interno del agua. Para el cálculo del inciso A, que es el volumen del tanque, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen que ocupa el agua al inicio, ¿sí? Para ello vamos a establecer que el volumen que ocupa el agua al inicio, lo voy a llamar B subíndice F, va a ser igual a la masa de líquido por su volumen específico, que es el BF. En este caso, el BF lo vamos a obtener, como tenemos la temperatura, nos vamos a ir a la tabla A4 y de dicha tabla obtenemos el BF, que le corresponde al valor de 0.0001157 metro cúbico por kilogramo. Entonces se determina el volumen del líquido va a ser igual a 1.4 kilogramos por 0.01157 metros cúbicos por kilogramo. Kilogramos o kilogramos nos da la unidad y tenemos que el volumen que ocupa el agua al inicio es de 0.016.198 metros cúbicos. Entonces, ya teniendo el volumen que ocupa el agua al inicio, dice que el 25% del volumen es ocupado por agua. Entonces, para calcular el volumen del tanque, lo que tenemos que hacer es que a este volumen, que es el que ocupa el agua líquida al inicio, lo dividimos entre 0.25 y así obtenemos el volumen del tanque. Sería 0.0016198 entre 0.25. Y tendríamos que el volumen es de 0.006479 metros cúbicos. Es el resultado para el inciso A.
Para el inciso B, lo que tenemos que hacer ahora es que nos pide la temperatura y presión final. En el estado final sabemos que la fase es vapor saturado. Entonces aquí la calidad en ese punto es de 1. Recuerden que cuando la calidad es igual a 1 es vapor saturado. Además, es un recipiente rígido. Eso significa que el volumen no te va a cambiar. Por lo tanto, para calcular el volumen en el estado final, pues va a ser igual al volumen que se obtuvo en el inciso A entre la masa. En este caso sería 0.006479 metro cúbico sobre 1.4 kilogramos. Entonces el vapor ocupa todo el volumen del tanque. Por lo tanto tendríamos que sería el volumen específico 2 sería de 0.004628 metro cúbico por kilogramo. Con este valor, que recuerden que corresponde al volumen específico del vapor saturado, el Vg, vamos a obtener la temperatura y la presión en el estado final. Lo primero que tenemos que verificar cuando vamos a utilizar el software es el sistema de unidades. Vamos a dar clic en opciones, luego en sistema de unidades y verificamos que se encuentre en el sistema internacional. En dicho sistema, las temperaturas están en grados Celsius, las unidades de energía en kilojoules, las unidades de presión en kilopascal y las propiedades específicas como el volumen específico están en base másica. Ya que tenemos esto, vamos a colocar los datos que nos da esta parte del ejercicio y tenemos que el volumen del estado final es igual 0.004628 y entre comillas vamos a poner las unidades que son metro cúbico por kilogramo. Es vapor saturado, eso lo indicamos con la calidad que es igual a 1. Para obtener las propiedades termodinámicas nos vamos a ir a opciones, luego seleccionamos donde dice información de función, seleccionamos propiedades de fluido, nos abre dos bloques, del lado derecho tenemos la sustancia pura, vamos a seleccionar vapor IAPWS. IAPWS significa Asociación Internacional de las Propiedades del Agua y del Vapor, y del lado izquierdo la propiedad que necesitamos determinar. En este caso, lo primero que vamos a hacer es buscar la temperatura, bajamos y obtenemos la temperatura. Y en automático nos piden dos propiedades independientes. En el punto 2 tenemos el volumen específico, lo seleccionamos y la calidad. Aquí nos da un ejemplo de cómo se escribe la instrucción y vamos a modificar que es para el punto 2. Modificamos esta parte y le damos pegar. Hacemos lo mismo para la presión. Vamos a información de función. Ahora seleccionamos la presión. Nos piden dos propiedades independientes. Ya tenemos el volumen específico. Seleccionamos la calidad y le damos pegar. Para el inciso C vamos a requerir la energía interna en el punto 2. Vamos a determinarla de la misma manera. Opciones, información de función. Tenemos la sustancia pura. Aquí tenemos energía interna. Seleccionamos las dos propiedades que tenemos. Volumen específico, calidad
y pegar. Al dar clic en la palomita podemos verificar si tenemos algún error. Nos dice que no. Y para obtener los datos, temperatura, presión y energía interna en el punto 2, le damos clic en la calculadora y obtendríamos la presión 2 de 21.365 kilopascal, la temperatura 2 de 371.3 grados Celsius y la energía interna 2 de 2.202 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, los valores para el inciso B obtenidos con el EES son de temperatura 2 es igual a 371.3 grados Celsius. Y la presión en el estado final es de 21.365 kilopascal. Ahora, para concluir el último ejercicio, nos dice el inciso C, el cambio energético interno del agua. Pues para ello utilizamos la energía interna de la siguiente forma. Entonces lo que nos están pidiendo es el cambio en energía total. La energía interna total va a ser igual a la masa. Recuerden que es un delta. El final es U2 menos U1. ¿De dónde vamos a sacar el U1? De la tabla A4. Recuerden que es el estado inicial. Entonces el U1 es el UF a 200 grados Celsius, que le corresponde un valor de 850.46 kilojoules por kilogramo. Y el U2, que en este caso es el UG, a el volumen específico 2, que con el uso del software se obtuvo que es de 2202 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, por lo tanto, el cambio en la energía interna va a ser igual a la masa, que es de 1.4 kilogramos, que te multiplica a 2202 menos 850.46 kilojoules sobre kilogramo. Al hacer el análisis de unidades, kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad y tendríamos que la energía interna es de 1892 kilojoules. Y ya con este dato obtenido para el inciso C, queda resuelto el último ejercicio.